La presa Hoover es uno de los íconos nacionales de los Estados Unidos. Se clasifica como una presa de arco gravedad construida enteramente de hormigón. Este diseño le permite combinar los beneficios de una presa tipo arco, que transmite los esfuerzos a las paredes laterales del cañón, y las tipo gravedad, que usan su peso propio para resistir los empujes del agua. Esta estructura atraviesa el río Colorado en el Cañón Negro entre los estados de Arizona y Nevada, a unos 48 kilómetros al sureste de Las Vegas. Fue construida en la década de 1930 con el fin de evitar las inundaciones que se generaban en la cuenca del río Colorado cuando la nieve de las montañas rocosas se derretía. Además, quería proporcionar agua de riego y energía hidroeléctrica en las regiones áridas de los estados como California y Arizona. Con 221 metros de altura y una base de 201 metros de espesor, está formada por 3.4 millones de metros cúbicos de hormigón. La presa Hoover fue una de las mayores estructuras artificiales en el mundo en el momento de su construcción, convirtiéndose también en una de las presas más grandes productoras de energía hidroeléctrica, la cual proporciona 2.080 megavatios en todo momento y es capaz de alimentar 1.7 millones de hogares. Su periodo de construcción se extendió desde el 20 de abril de 1931 hasta el 1 de marzo de 1936, con un costo de 49 millones de dólares, que al ajuste actual serían 676 millones de dólares. Frank Crowe fue el ingeniero constructor, mientras que Henry John Kaiser y Gordon Kaufman fueron sus arquitectos. El proceso constructivo se llevó a cabo en varias etapas. La primera de estas tenía como objetivo la desviación del cauce. Posteriormente se hizo la construcción en hormigón de la estructura de la presa, y la última etapa consistió en la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica. Para lograr desviar el cauce del río Colorado, se construyeron 4 túneles, 2 de cada lado del cañón, los cuales se realizaron a partir de voladuras con dinamita capa por capa. Como no se contaba con los desarrollos tecnológicos actuales, todo el proceso se hacía de forma mecánica, por la mano de obra que trabajaba en condiciones precarias. Los constructores ingeniaron una solución para optimizar el tiempo de perforación, empleando camiones adaptados con andamios que soportaban a los trabajadores mientras perforaban en 3 niveles. Se utilizaron 8 de estos camiones en la primera etapa. Con esta medida, fue posible reducir el tiempo previsto de 28 a solo 18 meses. Pero esta decisión conllevó altos niveles de monóxido de carbono en un túnel que no contaba con una ventilación adecuada. El proyecto inició en abril de 1931 y esta primera etapa concluyó en noviembre de 1932 con la desviación total del río Colorado por los 4 túneles y las micropresas de roca extraídas en la construcción misma de los túneles. Una vez la primera etapa fue concluida, se procedió a la construcción de la pared y de las estructuras aledañas de la presa. Cabe resaltar que dentro de esta segunda fase se tuvieron 2 pilares fundamentales para su construcción. Se trata de la mano de obra y de los materiales utilizados. En esta etapa se mejoraron las condiciones de trabajo de los empleados, pasando de los campamentos temporales en los cuales tanto obreros como sus familias sobrevivían sin servicios necesarios, a una urbanización que suministró la constructora, donde se contaban con unidades residenciales, iglesias, colegios y zonas comunes de recreación.
En cuanto a los materiales, se debieron solucionar problemas relacionados con la fabricación, transporte y colocación del hormigón. Esto debido a los grandes volúmenes de concreto a verter y la ubicación del proyecto, haciéndose necesario adaptar in situ los desarrollos tecnológicos de la época. Para la fabricación del hormigón, se hizo indispensable la construcción de 2 fábricas que proporcionaran por completo el material. Unos insumos llegaban en tren, mientras que otra parte se obtenía de la misma localidad del proyecto. El siguiente reto fue transportar el concreto desde las fábricas y depositarlo en las formaletas de manera rápida, exacta y precisa, lo que requirió un completo sistema de rieles, grúas y poleas mecánicas. Este proceso debía ser consecuente con el ritmo de trabajo de la mano de obra, lo que conformó una efectiva línea de producción. Sin embargo, el principal problema en una presa de hormigón de tales dimensiones radicaba en el tiempo de fraguado, ya que al verter el material en una sola pieza, el tiempo de fraguado se extendería por muchos años. La solución encontrada fue construir la pared de la presa en bloques más pequeños, que permitieron trabajar de forma simultánea en diferentes frentes. Luego de verter mortero entre las juntas de los módulos, se consiguió que la pared se asemejara a un solo bloque rígido. Otro problema relacionado con el fraguado era que las altas temperaturas generadas en la mezcla producían agrietamientos. Así que como solución fue instalada una red de cañerías que pasaban a través de los bloques transportando agua fría. Esta etapa finalizó en enero de 1935, con la apertura de las micropresas instaladas y el cierre de las compuertas que desviaban el cauce. El paulatino llenado del embalse dio inicio a esta etapa final, enmarcado en una serie de pruebas que comprobarían el correcto funcionamiento de la presa, así como la puesta en marcha de la central hidroeléctrica. Para el día de la inauguración, solo se tenía en funcionamiento un generador, y para el año de 1939, la central hidroeléctrica estaba funcionando en su plena capacidad, suministrando una corriente eléctrica constante de 2080 megavatios. Dentro de los principales componentes del proyecto tenemos la represa. Es el primer elemento que encontramos en la central hidroeléctrica. Esta estructura, también llamada azud, es la más predominante en el proyecto y se encarga de atajar el río y embalsar las aguas, logrando así un nivel determinado aguas arriba y un nivel diferente después de la contención. Dicha diferencia es la que se aprovecha para producir energía. Otro elemento son los aliviaderos. Estos liberan parte del agua detenida de manera que no pase por el cuarto de máquinas. Se construyeron 2 aliviaderos ubicados en la parte principal de la represa, uno a cada lado del cañón. También tenemos las torres de entrada, que son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido para llevarlo hasta las máquinas a través de canales o tuberías. La presa Hoover cuenta con 4 de este estilo. Las tuberías forzadas son las mismas tuberías de presión. Estas se encargan de conducir el agua desde antes de la contención hasta las turbinas de la central hidroeléctrica. El cuarto de máquinas es la construcción donde se encuentran las máquinas como turbinas y generadores, al igual que elementos de regulación y comando. El desagüe de los embalses tiene como finalidad evacuar las aguas que han acudido al embalse por medio de las torres de entrada y que son usadas por la turbina para generar electricidad. Hay 17 turbinas principales que combinadas suman 2.998.000 caballos de fuerza. 9 están ubicadas del lado del estado de Arizona y 8 para el estado de Nevada. De estas 17 turbinas, 15 tienen 178.000 caballos de fuerza,
una 100.000 caballos de fuerza y otra es una turbina hidráulica vertical de clase Francis con 86.000 caballos de fuerza, lo que significa que 16 se clasifican como turbinas hidráulicas tipo Pelton, que son adecuadas para saltos grandes de agua y presiones elevadas. Todas las turbinas están encargadas de mover los generadores y producir la corriente eléctrica, cuyo promedio de generación anual neto desde 1947 hasta 2005 fue cercano a los 4.4 billones de kilovatios hora. Por otro lado, justo enfrente de la presa pasa el viaducto Mike O'Callaghan Park Tillman Memorial, que fue inaugurado en el año de 2010, ya que el cruce del río Colorado en la ruta 93 de Nevada por la presa no soportaba un aumento del tráfico, solo tenía un único carril y su curva muy estrecha dificultaba la visibilidad. Este viaducto permite una excelente vista del proyecto. Un aspecto importante para considerar en este proyecto son los impactos negativos. Para esta época, el cuidado de los impactos ambientales no era un criterio para la toma de decisiones. El Estado quería incrementar el trabajo por el momento en el que estaban, la Gran Depresión, de manera que la posibilidad de que el proyecto desencadenara en la destrucción de los ecosistemas no fue contemplada. Sin embargo, al crecer el lago Mead, desapareció la fauna y flora del río en este lugar. Un ejemplo de ello es la destrucción del ecosistema estuarino, ya que por espacio de 6 años el agua prácticamente no llegó a la desembocadura del río. El impacto se hizo sentir casi de inmediato en la región norte del Golfo y en sus humedales, pero el efecto se desplazó hacia el sur, en las aguas del Golfo, haciendo que la falta de agua dulce incrementara lo salado de sus aguas. Otro ejemplo se dio gracias a que la presa eliminó las inundaciones naturales y puso en peligro a muchas especies adaptadas a las inundaciones, incluyendo plantas y animales. La construcción de la presa fue destruyendo las poblaciones de peces en el río aguas abajo de la presa. 4 especies de peces nativos del río Colorado se encuentran actualmente en peligro de extinción. Por todas sus características, la represa Hoover nos demuestra su majestuosidad, como la primera superpresa, la cual revolucionó el mundo de la construcción. Esta no es la más alta, la más ancha, ni tampoco la más productiva, pero fue ella quien impuso el principio para todas sus sucesoras. Por ello, después de tantos años, sigue siendo un ícono de la ingeniería.